Radio San Borja presenta Espacio de Gestión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 3:01 y esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Como cada miércoles, estamos en este espacio que lo que busca es proponer algunos temas que son sumamente importantes, pero como no están dentro de lo urgente, algunas veces pasan desapercibidos o son tocados de forma superficial. Intentamos de alguna manera en Espacio de Gestión aterrizarlos un poquito más, darles un poquito más de tiempo, ver la forma en que ustedes, además con sus llamadas, sus preguntas, sus opiniones, participen de este programa que todos los miércoles les proponemos desde Radio San Borja en los 91.1, líder en peruanidad. Hoy vamos a hablar de un tema central, vamos a hablar del agua, pero del agua además intentando entender la problemática e intentando conocer algo que se ha denominado la huella hídrica y que es un indicador que nos va a permitir tener claramente, con precisión, tener el número, la cantidad exacta de agua que se necesita en determinados procesos de producción. Imagínense ustedes ser capaces de conocer exactamente cuánta agua se consume en un proceso de producción, pues permitiría muchas cosas, permitiría abaratar costos, permitiría pensar en la forma de gastar menos agua, por supuesto, para poder ahorrarla, en fin, una serie de cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Tenemos un reportaje preparado al respecto, tenemos un enlace en vivo con nuestro reportero Renzo Cornejo que nos va a informar desde la calle, en fin, tenemos un programa muy especial que hemos pensado y dedicado al tema del agua. Programa que solo es posible gracias a ustedes en el 225-3344 y 224-2363, 225-3344 y 224-2363. Comenzamos tras la pausa. Bienvenidos a Espacio de Gestión. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces entramos en materia y este concepto de la huella hídrica, la mejor forma de ubicarlo es con un pequeño reportaje que les hemos preparado, un pequeño informe que nos va a ubicar en el espacio. Les propongo escucharlo, veamos qué nos tiene que decir Pía Villamonte en este reportaje y a partir de ahí les presento a mi invitada y comenzamos a desmenuzar este asunto. Vamos a escucharlo. ¿Sabía usted que el cuerpo humano necesita 2.500 litros de agua para sobrevivir? 13.000 litros de agua son necesarios para producir 1 kilo de carne de vacuno. Una taza de café se necesita 140 litros de agua. 3.920 litros de agua para producir 1 kilo de pollo. 3.000 litros de agua para producir 1 kilo de arroz. 2.700 litros de agua para producir una camiseta de algodón. La huella hídrica es el volumen total de agua usado para producir los bienes y servicios de una empresa o consumidos por un individuo o comunidad. Por ejemplo, Japón tiene una huella hídrica total de 1.150 metros cúbicos por año per cápita. Alrededor del 65% de esta huella proviene del exterior del país, y Estados Unidos es 2.500 metros cúbicos por año per cápita. La huella de agua o huella hídrica se puede calcular para cualquier grupo definido de consumidores, por ejemplo, familias, pueblos, ciudades, provincias, estados o naciones, o productores, como son los organismos públicos, empresas privadas o el sector económico. La huella hídrica surgió en el año 2002 por la UNESCO como un indicador del uso del agua. El creador del concepto de la huella hídrica y director científico de la red de huella hídrica mencionó que el interés por la huella hídrica se origina en el reconocimiento del impacto humano en los sistemas hídricos que pueden estar relacionados al consumo humano y que temas como la escasez o contaminación del agua pueden ser mejor entendidos y gestionados considerando la producción y cadenas de distribución en su totalidad. Informó para Espacio de Gestión Pía Villamonte. Bueno, ese dato es espeluznante, ¿no? Cada vez que usted se toma una taza de café, tiene que imaginar que para que esa taza de café llegara a estar en su mesa, se han utilizado 140 litros de agua. Es impresionante, ¿no es cierto? Para un pollo a la brasa, digamos, fin de semana, domingo, usted compra un pollo a la brasa, ¿sabe cuántos litros de agua se necesitaron para hacer ese pollo a la brasa? Más de 3.000. Digamos, es decir, es espeluznante. Bueno,
Quien mejor sabe de esto es Carla Toranzo de COSUDE, que nos acompaña esta tarde en Espacio de Gestión y con quien vamos a conversar, por supuesto, durante el programa. ¿Cómo está, Carla? Bienvenida. Hola, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación No, también. imagínense, es un orgullo tenerla aquí a Carla Toranzo y a la gente de COSUDE. Cuéntame un poco de la huella hídrica y el concepto. ¿Cómo nació este concepto? ¿Cómo comenzó a utilizarse? Sí, mira, yo te cuento un poquito. De hecho, el tema del agua es un tema fundamental y de preocupación mundial ya hace bastantes años. Exactamente hace 20 años se llevó a cabo en Río de Janeiro, lo que hoy conocemos como la Cumbre de la Tierra. Ya. Y en ese lugar los países se reunieron y determinaron el concepto de desarrollo sostenible, que es que los países justamente puedan desarrollarse, pero teniendo en consideración 3 ejes principales: el desarrollo económico, desarrollo ecológico y desarrollo social. Entonces, cuando uno piensa en esos 3 ejes y ve el tema ecológico, el agua es un elemento fundamental y que está intrínsecamente ligado. En ese sentido, también en la Declaración de Dublín, en el año 92, los países empezaron a preocuparse por el mal uso y por la escasez que ya se estaba generando de los recursos hídricos a nivel global. Ya. Y se reunieron y pensaron que la mejor estrategia para enfrentar esta escasez sería la gestión integrada del recurso hídrico. Okay. Entonces, esto se remonta ya hasta aproximadamente 20 años, como te cuento. De hecho, este año se celebra en Río de Janeiro también el encuentro Río +20, que va a permitir un poco que el mundo pueda mirar los avances de estos últimos 20 años en el desarrollo sostenible. Y en esta búsqueda es que los científicos, y para el caso particular el doctor Ajax Hoekstra del Instituto de UNESCO, creó hace pocos años el concepto de huella hídrica y que, como realmente muy bien lo han definido en tu reportaje, que desde ya te felicito porque es un tema tan novedoso y que lo hayan planteado así también y tan claro. Entonces, la huella hídrica es efectivamente un indicador que mide el consumo de agua. Entonces, uno puede hablar de huella hídrica de una nación, de un individuo y de grupos de personas. Entonces, la huella hídrica es igual a la suma del agua total utilizada por los habitantes de una nación. A ver, despacito, porque ya cuando entras en matemática, Carla, yo me pierdo. Es la suma del agua total que utilizan los habitantes de una nación. Imaginemos toda el agua que usamos los peruanos. De acuerdo. Esa sería la huella hídrica del país. Okay. Y nosotros podemos medir la huella hídrica también de los productos. Entiendo. Entonces, cuando uno empieza a analizar la huella hídrica de los productos que consume una comunidad, como por ejemplo los productos agrícolas, digamos. Entonces, efectivamente, la taza de café ya no es de pronto los 250 mililitros que uno se toma cada mañana, sino que es todo el agua que se ha necesitado para que tú puedas incorporar ese café en tu taza del día. Desde que uno riega el cultivo y todos los procesos productivos, incluyendo toda la cadena de suministro y de producción, digamos. De acuerdo. Ahora, ya entrando, este es ya el desarrollo del concepto de la huella hídrica y de las capacidades de la información que nos ofrece. Pero antes de dar ese paso, yo quería preguntarte si hace 20 años que el agua es una preocupación, ¿qué pasaba antes? ¿Cuál era, digamos, a nivel de la concepción? ¿Se pensaba que el agua era ilimitada, que nunca nos iba a faltar, que íbamos a tener agua siempre a borbotones? ¿Era esa la sensación que se tenía? Sí, bueno, probablemente los temas de comunicación también han sido claves como para que la gente pueda sentarse a analizar y plantear los problemas del mundo en una sola reunión, como la que fue en Río, en la Cumbre de la Tierra que yo te contaba. Entonces es recién en ese momento que la Comisión Brundtland empieza a poner sobre la mesa que hay temas urgentes de escasez de agua y de deterioro de los ecosistemas y que, bueno, los gobernantes tienen que tomar una decisión al respecto. Entonces es un poco en ese momento en que se aterriza y que se empieza a priorizar el tema de desarrollo sostenible y evidentemente la gente y los científicos de agua y la gente de los países que gestiona el tema de agua es que se junta también y dice, bueno, pero no hay desarrollo sostenible si se seca el único recurso vital, que es el agua. Así es. Entonces, en estos análisis es que se ve que ya tenemos a nivel mundial ríos secos, ríos enteros que están secos, y más adelante te voy a dar algunos datos más exactos, digamos, y es que se empieza a pensar en herramientas para superar este problema. Ahora, yo no sé si voy a ser muy apocalíptico con lo que te voy a preguntar, ¿ya? Sí. Pero es que el que no haya agua es el que no hay especie humana. Ah, sí. O sea, digamos, no,
establecer ese link, esa ligazón me parece fundamental para poder aterrizar este problema. Sí. Si no nos ponemos manos a la obra, desaparecemos como especie humana. ¿Ese vuelo lo tienen en estas reuniones también? Por supuesto que sí. Y definitivamente yo te digo que el agua dulce en el mundo es menos del 3% del total de recursos hídricos. Me estás mintiendo, no puede ser. Sí, es así. Entonces es un poco ahí que empieza el problema. 3% es nada. 3% efectivamente es nada. Entonces el problema de agua realmente es un problema de ineficiencia en el uso del agua. Hacia allá vamos, ok. Porque definitivamente si uno mira a la selva, entonces es un lugar donde hay muchos más recursos que si uno mira a la costa, por ejemplo. Claro. De hecho, si nosotros aterrizamos un poco en el caso de Perú, si miramos la región desértica de la costa, podemos ver que el 64% de la población está sentada en la costa y que en la costa producimos el 86% del PBI, cuando solamente el 1.8% de recursos hídricos de Perú está en la costa. Entiendo. Tengo que atender una llamada, pero antes de ir a esa llamada, que es importante porque vamos a hablar con la Autoridad Nacional del Agua, que tienen esto mucho que decir. Me hablaste hace un instante de gestión integrada, ¿no es cierto? Explícame un poco ese concepto. ¿Qué significa gestionar el agua de forma integrada? Es un poco las personas que trabajamos en los temas de agua, conocemos que uno trabaja por unidades que nosotros denominamos cuencas hidrográficas. Okay. Entonces, uno tiene que pensar que el agua tiene todo un ciclo vital. Y entonces, si las personas que están, digamos, cuenca arriba, o sea, las poblaciones que están en la parte alta, no cuidan el ecosistema, digamos, talan los bosques, la calidad y cantidad que llega para la gente que está sentada agua abajo no es la que ellos necesitan o requieren. Pero probablemente tenemos en las partes de agua abajo industrias que se benefician porque producen con el agua. Entiendo. Sin embargo, si nosotros logramos que la cuenca no se maneje como que los de arriba piensan en ellos y los de abajo piensan en ellos, sino que más bien se den cuenta que comparten el recurso y que tienen que encontrar acuerdos recíprocos para que sea eficiente tanto para arriba como para abajo. Para que todos ganen, digamos. Exactamente, de acuerdo. Exactamente. De acuerdo. Entonces, de pronto, los de arriba, digamos, el agua que sale por los desagües corre hacia abajo, pero sin embargo, si hay una planta de tratamiento, entonces el agua que llega para abajo es limpia. Entonces, es todo pensar de manera integrada, correcto. Digamos. Bueno, tengo en línea a Julio Navarro, director de Gestión de Conocimiento y Coordinación Interinstitucional de la Autoridad Nacional del Agua, y le voy a pedir al señor Navarro que me espere en línea un minuto, porque tenemos una llamada del público, 225-3344 y 224-2363. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Sí, habla con Bruno. Hola Bruno, ¿qué tal? Bienvenido, adelante con tu pregunta, tu opinión. Sí, bueno, estaba escuchando las declaraciones, ¿no? La información, y si bien se presentan datos alarmantes, quería preguntarle al especialista si es que qué podría hacer el ciudadano común desde sus casas o sus trabajos también para revertir la situación, si es que aún estamos a tiempo, ¿no? Correcto, Bruno, muchísimas gracias. Carla, ¿se puede hacer algo? Buenísima pregunta. Desde el espacio más personal, digamos, más individual, ¿no? Sí, de hecho, lo primero que podría hacer cualquier ciudadano es empezar a enterarse un poquito más de estos temas. Por eso, realmente felicito tu esfuerzo por poder transmitírselo a la población. El nuestro, pero por favor, Carla, imagínate, si esto es fundamental, si esto dependemos, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que te cuente el concepto de huella hídrica, te vas a dar cuenta que esto sirve justamente para que los consumidores estemos enterados, y si tenemos que elegir, digamos, para comprar un producto, el producto X, y hay marca ABC, podríamos elegir cuál tiene menor huella hídrica. Pero para eso podríamos exigirle también a las empresas que en los empaques nos digan cuánta agua utilizaron en los procesos de producción, ¿no es cierto?, para poder tomar decisiones. Absolutamente de acuerdo, y por eso es que actualmente los científicos suizos están trabajando en la norma ISO de huella hídrica. Ajá. Entonces esto se viene en pocos años. Correcto. Bueno, ahora sí vamos a... Dame un minuto, Carla, porque tenemos en línea a Julio Navarro, como le habíamos anunciado, director de Gestión de Conocimiento y Coordinación Interinstitucional de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cómo está, señor Navarro? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto enorme escuchar y a través tuyo saludar a toda tu radioaudiencia. Bueno, no, el gusto es nuestro porque estamos hablando justamente de la gestión del agua, y justo Carla Toranzo de COSUDE acaba de contarnos de la importancia de las cuencas, que es un tema que está íntimamente ligado al trabajo de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué va a pasar en el futuro frente a la creciente conflictividad por el agua si no vamos encontrando canales institucionales que permitan de alguna manera organizar todo el tema de la gestión del agua?